La peor ignorancia es la ignorancia política. No oye, no escucha, no participa en los problemas de una nación. Por eso a mí me place estar aquí sentada detrás del telón con tres jóvenes que sí se preocupan por nuestro país. En el caso de los hombres, la abogacía se hace un homólogo en ellos, y en el caso de la mujer, ella es una especialista en marketing. Y a mí me place presentar a estos tres aspirantes por la circunscripción 1 del Distrito Nacional: Liz Mieses, Yuri Enrique y Francisco Guillén. Bienvenidos. Francisco, antes de que hablen los demás, ¿hice bien presentando a la mujer primero? Yo creo que sí, porque en este caso, además, la mujer es la presidenta del Consejo de Regidores y hay que tener una deferencia especial. Entonces, me parece bien. ¿Tú crees en la igualdad de género? Yo creo que todos somos iguales ante Dios, ante la ley y entre nosotros. Todos somos exactamente iguales y debemos recibir igual tratamiento. Hola, Jessy. Hola, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder estar sentada en esta plataforma al lado de estos dos caballeros. Yo me siento muy bien, feliz. ¿Y qué crees tú de la igualdad de género? Bueno, yo creo que la única condición en la que todos los seres humanos somos idénticos es en nuestra condición de imperfectos, ¿no? Y si todos somos imperfectos, creo que todos debemos recibir, como bien señalaba Fran, la misma cordialidad. Nosotras tenemos las mismas oportunidades, Liz. Yo siempre he abogado que más que igualdad es abogar por la equidad. Y definitivamente creo que todavía es una materia pendiente de poder llegar a una real equidad o igualdad en el caso de las mujeres, y más las mujeres en política. En el caso de ustedes tres, que son jóvenes, tienen una trayectoria política, podríamos decir hasta familiar. Tú, Liz, que eres regidora y presidenta actual del Consejo de Regidores de la Alcaldía del Distrito Nacional. En el caso de Francisco, que eres el vicesecretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Y Yuri, de la Fuerza del Pueblo. Perdón, de la Fuerza del Pueblo. Ay, Dios mío, señor. Pero espérate, porque hay alianza, ya se tiene que empezar a ver como uno. Exactamente, ya eso es un mensaje automático. Está haciendo efecto la alianza. Y en el caso tuyo, Yuri, también es subsecretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero cuéntame un poquito de ese background de ustedes en política. Tu papá en política, tu abuelo también, tu familia también. En el caso de Liz, igual. Cuéntame un poquito, por favor, de ese trasfondo. Bueno, en mi caso yo soy la tercera generación política de mi familia y en efecto PLDista, bochista, ¿verdad? Por lo que mi abuelo fue un gran dirigente sindical y luego miembro de los fundadores del partido, mi papá miembro del Comité Central, yo el miembro del Comité Central más joven del Partido de la Liberación Dominicana. Tengo 28 años y arranqué a los 17 a hacer política, o sea que a mi corta edad tengo ya 11 años en esto y es lo que, mira, si la gente desea mi sinceridad, yo estoy en la política porque tengo vocación para esto, ¿no? Y a pesar de que muchas veces la política genera crispaciones o decepciones, yo creo que un político se ve satisfecho al momento de que se logran soluciones sostenibles para la sociedad en la que vive y para la que trabaja. Es decir, que a ti te mueve más la vocación que quizás esa herencia política por tu abuelo y por tu padre. Yo creo que ambas cosas, porque uno es el reflejo de su crianza. Entonces, ver eso y ver que ellos también lo hacían por vocación, sobre todo, de servicio, fue lo que inculcó en mí también hacerlo de esa manera. ¿Y en el caso de Liz? Bueno, en el caso mío no cuento con una trayectoria tan larga a nivel político. Sí me he enamorado de la política en el año 2018, cuando empecé a militar de manera directa en un partido político. La verdad es que encontré mi verdadera vocación, y precisamente eso que mencionó Yuri de la vocación de servicio debe ser lo primordial que debe de tener cualquier político para hacer carrera política. Hoy puedo decirte que quizás a base del trabajo que hemos podido llevar a cabo, el partido me condecoró con la Dirección Nacional de Gestión Comunitaria, por lo cual me siento sumamente orgullosa, y estamos desarrollando un trabajo a nivel nacional a raíz de esa base. En el caso de Francisco. Quizás mi historia sirva para responder un poco la primera pregunta que me hiciste al inicio del programa. Yo vengo de una familia de tradición política donde las mujeres eran las que hacían política. En este caso, mi abuela empieza haciendo política en los años 70, 80, y ella le transfiere a mi madre esa vocación, ese deseo de servir y de trabajar y de militar en un partido político. Y por supuesto, ya luego mi madre entonces me lo transfiere a mí, porque desde pequeño vengo viendo
cómo el trabajo político y el trabajo social se interrelacionan para generar transformaciones en la vida de la gente y de las comunidades. Y bueno, ya en esta etapa, pues yo como miembro fundador de la Fuerza del Pueblo empiezo a asumir responsabilidades directas ya en mi partido, en mi organización, como vicesecretario de Asuntos Jurídicos de Fuerza del Pueblo, y también he pertenecido a varias de las comisiones, por ejemplo la Comisión Nacional Electoral de mi partido, al fiscal disciplinario, y he estado participando activamente, digamos, en las actividades que hace la Fuerza del Pueblo, pero siempre con miras a impactar socialmente en las diferentes comunidades de nuestro país y ahora particularmente de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. El Distrito Nacional, muy bien. Veo en sus historias que todos actualmente están activos en política y son parte vital, por decirlo de alguna forma, de los partidos que ustedes representan. Y se habla de que los jóvenes no se nos brinda oportunidad en la política. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese sentido? Empecemos con Francisco. Bueno, yo siento que todavía tenemos que superar algunas barreras que los jóvenes enfrentamos cuando estamos tratando de desarrollarnos en el ámbito político, sobre todo la barrera de la desconfianza que tienen los que ya vienen acumulando cierta experiencia y cierta edad, ¿verdad? Los que toman las decisiones, que todavía están a la expectativa, viendo cuál es el manejo, cuál es el comportamiento y cuáles son las capacidades reales. Y a veces no se nos permite asumir responsabilidades de gran envergadura, salvo muy escasas excepciones cuando uno verdaderamente demuestra que tiene madera para hacer algo. Pero en realidad yo creo que lo que falta más que superar esas barreras es crear mayor motivación en la juventud para que se inserte en política y para que ocupemos esos espacios en los partidos políticos y fuera de los partidos políticos, pero en definitiva en todos los espacios de toma de decisiones de nuestro país, de trascendencia social y nacional. Y eso creo que debemos de hacerlo nosotros, los que como Yuri, Liz, yo y otros jóvenes que están haciendo un trabajo interesantísimo en este proceso, pues tenemos que enfocarnos en eso, en motivar y en asumir la responsabilidad de crear esa motivación que le falta a los jóvenes. Liz, y a eso súmale también el interés de los jóvenes en la cosa pública. Tú sabes que a diferencia quizás del pensar de muchos, yo me he dado cuenta de que más que interés, que hay muchos jóvenes que están interesados en la cosa pública y de participar en política, pero hay mucho miedo. Un miedo que lamentablemente está latente, un miedo que muchas de esas figuras que tienen trayectoria, que tienen peso en los partidos, son ellos mismos parte de que tengan ese miedo. Y creo que yo soy un ejemplo claro de que por lo menos en el partido en el cual milito hay oportunidad para la juventud. Y creo que soy un ejemplo porque sin tener muchos años militando, sin tener quizás un papá o una mamá que tenga una trayectoria política en el partido, la verdad es que sí me han dado la oportunidad. Claro, una oportunidad que yo te puedo asegurar que me he ganado a base del trabajo. Y yo creo que el mensaje más claro y más llano a la juventud de la República Dominicana es que hay que perder el miedo y acercarse precisamente a los jóvenes que hoy sí están en partido, que están militando directamente y más algunos que tengan ya una posición dentro de los partidos. ¿Tú crees en la combinación de la experiencia con la frescura de la juventud, los aportes y el conocimiento? Yo ¿verdad? creo que eso es fundamental para nosotros tener una mejor sociedad en todos los aspectos de la palabra. ¿Uri? Mira, yo creo primero que juventud no es sinónimo de resultado. Y yo creo que esa es una concepción que la gente tiene que sacarse de la cabeza porque es una mal concepción. La gente entiende, bueno, por uno ser joven, uno tiene, digamos, mayores virtudes que otra persona porque nada más se toma en cuenta la condición de la edad, ¿no? Y eso no necesariamente siempre es así. Lo segundo es que en las relaciones de poder, los espacios no se ceden. Por lo que usted como joven se gana su espacio, que es el caso de nosotros tres trabajando. No nos hemos ganado porque somos jóvenes, lo hemos ganado porque hemos hecho el trabajo. Mira, lo único que separa a uno de la meta es el trabajo. Y lo que un joven que va a estar en política no le puede tener miedo al trabajo. Porque, claro, yo sé que hay mucha desconfianza por parte de la juventud en las instituciones partidarias. Por eso mucha gente, sobre todo en la 1, vota más por figuras que por partidos. Sí. Y de hecho, la circunscripción 1 es la circunscripción donde más se fragmenta el voto. O sea, yo voto por un presidente de un partido, un senador de otro, un diputado de otro, un alcalde de otro y un regidor de otro. O sea, es posible hacer eso.
Ahora bien, el trabajo de nosotros como nueva generación política, comprometidos con la transparencia y con la honestidad, es ofrecer garantías que generen confianza dentro de esos jóvenes que quieran entrar en cualquiera de los partidos que nosotros representamos. Liz, tú dices que no quedará un espacio sin visitar y escuchar a nuestra gente, porque ustedes son la capital y de la capital soy yo. ¿Cuál es la lógica a implementar para llevar a la realidad esa consigna? Mira, en el tema de la consigna que yo he definido como la consigna de mi campaña, es precisamente porque siento que el capitaleño ha perdido el régimen de pertenencia. Y tengo casi 4 años recorriendo cada espacio, escuchando a los capitaleños, escuchando a la gente, pero también, aparte de escucharlo, también identificándolo como capitaleños. A veces uno hace una balanza y ve a un santiaguero hablando de Santiago. Se sienten orgullosos de ser ciudadanos. Y yo he sentido que a nosotros como capitaleños no se les siente esa misma energía, ese mismo régimen de pertenencia. Y yo que soy capitaleña y que vengo, mis padres son capitaleños, mis abuelos nacieron aquí en la capital, que me siento capitaleña de pura cepa, en palabras más coloquiales, creo que no solamente es que somos la capital de la República Dominicana, somos la capital primada de América. Y es un orgullo para nosotros decir que somos capitaleños, aparte de que la capital somos todos. Porque al final del día, todos terminan visitando, permaneciendo en la ciudad capital, que es la ciudad de Santo Domingo. Francisco, tú dices que creemos en el arte y en la trascendencia de crear. El arte cohesiona, visibiliza, descubre y aporta. La cultura trae desarrollo. El arte da oportunidades. Yo quiero que tú me digas qué tienes que decir de estas palabras y cómo se implementarían como parte de tu consigna. Me conmueve que hayas traído eso porque esa es quizás la parte más bonita de la campaña que estamos haciendo. Nosotros entendemos que el arte, la cultura y el deporte también, pero en este caso el arte, la cultura, son herramientas muy poderosas para transformar la sociedad, para fomentar ese sentido de identidad del que habla Liz. No solamente a nivel de la capital o a nivel regional o provincial, a nivel nacional, nosotros como dominicanos. El arte sirve para generar oportunidades de empleo, para poner negocios, para inspirar, para liberar malos momentos y para disfrutar los buenos. El arte siempre ha sido un mecanismo que utilizan los seres humanos para expresarse. Y nosotros creemos firmemente que nosotros tenemos que volver a impulsar el arte en la República Dominicana como una forma de fomentar la convivencia pacífica, de cohesionar a las comunidades, a los barrios, a las familias. El arte viene incluso de la mano de la educación, porque es una forma de expresión y para tú expresarte tú tienes que saber cómo canalizar lo que tú estás pensando o sintiendo. Entonces, digo que me conmueve que traigas eso porque precisamente eso es parte de un proyecto que estamos impulsando desde nuestra candidatura que se llama Arte en el Distrito. Nosotros estamos seleccionando junto con las comunidades paredes, digamos, con las autorizaciones correspondientes, incluso del ayuntamiento, Liz. No quisiera que vayan a mandarme una brigada. Nosotros estamos seleccionando murales junto con las comunidades de personas que nos facilitan un mural, una pared de su casa o de su negocio. Y nosotros hacemos un diseño con artistas locales junto con la comunidad que identifique el barrio. Lo hicimos ya en el barrio de Santa Bárbara, lo hicimos en el sector de Manganagua, ya estamos preparándonos para el próximo. Y ese día que nos preparamos por varias semanas antes de eso, llevamos a los artistas, preparamos el mural, le damos participación a los niños y a las personas de la comunidad haciendo el mural y hacemos una actividad social y cultural donde se hace una especie de muestra de talento, donde la gente del sector canta, baila, se les lleva palomita de maíz, yun, cualquier cosa, digamos, para compartir y se hace una entrega formal del mural. Con eso nosotros hemos logrado recuperar espacios públicos, visibilizar sectores, crear incluso puntos de ubicación en el sector, porque ahora dicen, nos vemos en el mural tal, y ya las personas empiezan a identificarse con eso. Y la verdad es que ha sido un proceso muy bonito, porque estos murales no tienen identificación política y terminan siendo un regalo de nosotros para la comunidad y una forma de agradecerles por acogernos cada vez que vamos a hacer nuestro trabajo allí.
Y es una manera diferente también de mostrar más allá del dembow en los sectores vulnerables de nuestro país. Tenemos que empezar a sustituir ciertos contenidos por otros que puedan alimentar esa cultura y resaltar lo que nos representa a nosotros como país como una forma de tener otros resultados también en nuestros jóvenes. En el caso de Yuri, tú dices que una buena representación asume las causas sociales de la gente. Que estás en las calles de la circunscripción 1 escuchando las causas de cada uno de sus ciudadanos para que juntos ganemos el futuro. Sí. Cuéntame cómo vas tú a aplicar todo. Bueno, mira, digo una frase que yo creo que ya me la catalogan de cliché, pero hay que repetirla. Y es que el gran problema de nuestros políticos es que van a la política a cumplir sus sueños, pero no a cumplir los sueños de la gente. Y una buena representación es estar en el día a día, en la cotidianidad del ciudadano, de la gente, conocer sus valores, sus virtudes, sus deseos, pero también sus desafíos. Porque solamente transformando el individuo tú puedes transformar la colectividad. Por lo que cuando uno asume las causas de la demarcación que tú pretendes representar, tú te conviertes en un intérprete de los sueños de la gente. Si el sueño, digamos, y además varía mucho, porque el sueño de la gente de Gascue no es el sueño de la gente del kilómetro 7, tú sabes. El sueño de la gente de Piantini no es el mismo sueño de la gente de San Carlos. Entonces tú como representante tienes que estar en la capacidad de poder ser un intérprete de causas de cada uno de esos territorios, porque la gente piensa que la circunscripción 1 es pequeña, pero nosotros que nos trasladamos de la zona colonial hasta el Pedregal o de la zona colonial hasta el kilómetro 11, debido también a la desorganización que hay de la ciudad, nos toma 1, 2 horas, ¿no? Y uno vive, y uno, digamos, sufre también lo que sufre el ciudadano común, porque también digo, soy una persona normal que pretende legislar desde la normalidad, ¿no? Entonces, cuando asumo la causa social es porque quiero estar a la altura de la ciudadanía. ¿Ustedes se consideran popis? Qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, mira, yo pienso... ¿Cuál es la concepción, Exacto. don Fran, de cuáles son las características fundamentales? Yuri, pero tú no eres entrevistador. No, moderador. Coordinador, del cáncer. Pero si ustedes quieren, yo puedo enviarle la respuesta. No, yo te la respondo. Porque, mira, okay. Yo me considero de la clase trabajadora del Distrito Nacional. Y a eso no sé si tiene más nombre que, digamos, que le quepa, que la clase que impulsa económica, socialmente, la dinámica cotidiana del Distrito Nacional. Yo soy de los que se levanta todos los días a trabajar para poder lograr lo que se propone. Señores, resumen, Francisco es popi. Liz, cuéntame tú. Yo me adapto. Yo me adapto a cualquier territorio. Creo que al final del día, desde hace mucho tiempo, en otros tiempos tenía otros nombres, eran Jevito, Jevita, ahora es Popi. La verdad es que yo no lo veo bajo un esquema de un apodo, de un segmento. Yo creo precisamente en lo que comentaba Yuri, en estar. Y estando, tú estás y te adaptas a cada espacio. En el caso de Liz, para ir traduciéndolo, ella es Popi Boa. En el caso de Yuri... No, yo creo en lo que... Cuidado. No, yo creo en lo que... Y claro, por esto no me prejuician. Pero yo creo en lo que decía Stephen Hawking. La inteligencia y la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse, ¿no? Y entonces, a mí yo soy ultra fan de Omega. Como también puedo ser fan, ¿no?, de la música clásica y de otros, digamos, artistas mucho menos conocidos, tal vez, independientes inclusive, ¿no? Pudiera mencionar alguno, ¿no? Tal vez Jorge Drexler o Alex Ferreira, que es dominicano también. Tú pones a Mozart en tu casa y a Sabina. Mira, lo está ayudando, Jessy, lo está ayudando, Sabina, pero es lo que te digo, o sea, también me gusta mucho Omega, me gusta mucho escuchar la música dominicana, porque es un reflejo de nuestra cultura y un reflejo de la gente, porque la gente se queja muchas veces de por ejemplo, y voy a ser un poco controversial aquí, de Toquicha. Bueno, pero Toquicha, digamos, refleja lo que fue su realidad personal, ¿no? Toquicha es el resultado de su entorno. Por eso secundaba a Francisco cuando decía que a las comunidades tiene que llegar la cultura, tiene que llegar el arte, para que empecemos a ver
que se reproduzca otro tipo de contenido de Es esos que sectores. nuestros barrios están llenos de creatividad y yo creo que los tres podemos constatar esa realidad. Lo que hay que orientar esa creatividad. Pero nuestros barrios están llenos de gente talentosísima. Definitivamente. Pero no dijiste que era. Entonces, al final, ¿qué en es? el caso de Yuri, Yuri es Poppy, aspirante a ser Poppy Wa. Ok. ¿Está bien? Bueno. Ok. No está mal. No está mal, Te ¿verdad? trató bien, te trató bien. Te De traté centro, de bien. moderado. Siempre, se manejó. siempre, siempre. No, pero estuvo bien, porque si no yo iba a preguntar que quién modera a la moderadora de este programa, de este podcast. Yo no existo de este lado. Está bien. Pero la ciudadanía de Piantini, de Evaristo Morales, de allá de la Sarasota, no es la misma, como tú decías, que la de la Yuca, que la de San Carlos. Quizás la de Piantini te puede pedir propuestas, pero la Yuca, San Carlos, te piden receta médica, te piden la funeraria, los servicios fúnebres. ¿Cómo van ustedes a transformar cuando lleguen al Congreso? Porque cabe destacar, señores, y aquí hago una pequeña pausa, de que esto no es un debate. Sabemos que esto no es un debate. Este es un conversatorio con posibles 3 candidatos a diputados de 3 partidos distintos. Hemos visto la preparación, hemos visto esas consignas que tienen dentro de sus aspiraciones, y si se sientan a ver sus propuestas que están contenidas en las diferentes redes sociales de ustedes, porque estuvimos viendo todo el contenido que tienen, y tú también tienes una propuesta muy interesante colgada ahí en tus links. Tienen propuestas, son jóvenes preparados y son jóvenes que están claros de lo que van a asumir al momento de llegar al Congreso. Y por eso están aquí sentados. Ustedes saben que esta serie especial lo que quiere es dar oportunidades a esas figuras políticas que quieren llegar a representar en cualquier tipo de plaza. Y de verdad que yo estoy honrada de poder contar con ustedes, porque son una digna representación de nuestra juventud. Y hago esa pausa, cierro esa pausa para que ustedes me comenten cómo transformarían desde el Congreso esta percepción de los diputados, porque ustedes tienen un rol muy claro y está totalmente divorciado de lo que piensa la gente de la Yuca y lo que piensa la gente de San Carlos. Bueno, mira, yo creo que regularmente la exigencia de un ciudadano es un reflejo de su condición material. Por lo que si nosotros hacemos una presunción de quienes viven en Piantini tienen un poder adquisitivo mayor a aquellos que viven en la Yuca, eso le permite a ellos tener, digamos, viabilidades de pensamiento y sociales muy distintas a las que tú tienes que resolver para buscar la comida. Tú tienes que resolver para buscar la receta. Entonces, es un reflejo directo de su realidad material, de su realidad económica, me refiero. ¿Y por qué no de la realidad educativa? Bien, por eso digo regularmente, por eso no quise generalizar, porque hay mucha gente también en nuestros barrios, como tú mencionaste, en La Yuca, en Los Platanitos, mucha gente que piensa también, y que a pesar de su realidad material, dedica tiempo para leer y formarse sobre la propuesta que tiene un candidato. ¿Y cómo va Yuri a transformar ese pensamiento de los de La Yuca y de San Carlos al traspasar ese pensamiento de, receta médica, Sí. servicios fúnebres, a realmente una persona que te representa? Primero nosotros tenemos que hacer una labor pedagógica para enseñarle a la gente lo que realmente hace un diputado, constitucionalmente debería hacer. Ahora bien, nosotros tenemos que cumplir con esa responsabilidad, porque yo decía en otro espacio, la calidad legística de este país es malísima. ¿Cuántas veces nosotros no vemos que el Congreso evacúa o promulga una ley que después tiene el Tribunal Constitucional que desmembrarla? Y los congresistas leen. ¿Tú entiendes? Bueno, Entonces, eso genera desconfianza por parte de la gente en el propio ejercicio del congresista, porque está haciendo un doble esfuerzo y está haciendo una doble inversión. Entonces, pero es que tampoco aquí hay una cultura de lectura, Yuri. hay que impulsarla. Hay que impulsarla. Y aunque es un trabajo duro, para concluir con esta idea, hay que recordar que nosotros en la circunscripción número 1 tenemos 2 tipos de problemas. Problemas coyunturales y problemas estructurales. Muchos políticos se dedican a los problemas coyunturales porque su solución es estética, no tiene sustancia y le genera rentabilidad electoral. Sin embargo, políticos responsables tenemos que dedicarnos a resolver los problemas estructurales para cambiar, para transformar positivamente la vida de la gente. Liz, ¿tú vas a seguir con los servicios fúnebres y las recetas médicas, o de qué manera vas tú a impactar a esa clase social que definitivamente considera que los diputados están para eso? Mira, yo creo ahí
nosotros tenemos un compromiso como generación. Y cuando digo nosotros, incluyo a Francisco, incluyo a Yuri y asimismo a otros jóvenes. ¿Por qué inicio respondiéndote respondiéndote así? La cultura que se ha creado en la República Dominicana, que ha sido una cultura sumamente populista y clientelar, que es la cultura que venimos viendo desde hace más de 50 años al día de hoy, es una cultura que nosotros como políticos y como caras nuevas de la política tenemos que ir poco a poco cambiándolo. Y de la única forma que eso se puede cambiar a que la gente asuma cuáles son las competencias de cada uno de sus representantes, no solamente de los diputados te hablo de todos los representantes. Y pongo de ejemplo la labor como regidora. Aquí más del 70% de la ciudadanía no tiene idea de qué es un regidor y qué hace. Y asimismo asume cuáles son las competencias de un diputado. Y precisamente ese gran compromiso que tenemos hoy nosotros, que estamos aspirando a llegar al Congreso para legislar y fiscalizar, tenemos que expresárselo a la gente sin importar su nivel socioeconómico en los sectores, en los espacios. No es verdad. Pero ¿qué hacer, Liz, con esos que piensan que realmente el legislador está para eso? No es verdad que la gente no entiende. Y te lo digo con pruebas de que no lo sabe, Liz, porque no tiene ese acceso. Yo he estado de manera directa en los territorios, en los más populares y en los más altos. Y no es verdad que si uno como representante va a los sectores, explica y cambia la forma de hacer política, la gente no lo entiende. Eso no es verdad. La gente lo entiende y empieza a cambiar su psiquis de lo que es un político, de lo que es un diputado, de lo que es un regidor. Y empezamos a cambiar en vez de mandarte la receta, hacer enlaces de cómo buscar las políticas sociales que existen en la República Dominicana para buscar una solución a la gente. Al final del día, el compromiso de nosotros es construir, pero construir con la gente, también educándola a cada uno de ellos. Y eso no es verdad, que la gente solamente piensa en recetas, eso no es verdad. A mí me consta, yo tengo pruebas de lo mismo, de que no es verdad. ¿Tú vas a recibir esas llamadas cuando seas diputada? Yo voy a estar en el territorio, al igual como lo he estado como regidora, lo seguiré porque es parte de mi propuesta, porque entiendo que el legislador no solamente para levantar la mano en un hemiciclo, representar es estar en el sitio. Y para tú poder legislar a favor o en contra de algo, tú tienes que conocer la problemática que solamente la vas a conocer estando. Como decía Yuri, visitando el territorio. Correcto. Sí. En el caso de Francisco. Mira, yo soy optimista con respecto al tema, porque yo siento que estamos desde el punto de vista electoral, y digo electoral no porque estamos en un momento electoral, sino viéndolo desde el plano electoral. Yo te apoyo como diputado o yo te apoyé como diputado, tú tienes que darme una contraprestación de estar permanente pendiente de las cosas que yo necesito. Yo creo que esa cultura electoral de carácter clientelar que, como bien decía Liz, hace décadas que viene implementándose en la República Dominicana, yo creo que ha ido cambiando poco a poco. Los cambios, sobre todo cuando estamos hablando de cambios sociales, de mentalidad, de cambios de cultura, llevan tiempo, llevan generaciones, se hacen de manera paulatina y se van produciendo, a veces de manera espontánea y a veces con algún conductor que lo va empujando. Conductor podemos ser nosotros como jóvenes políticos, conductores pueden ser los presentadores de canales de televisión, conductores pueden ser los mismos incumbentes de las instituciones públicas, conductores pueden ser patrones generales. Ahora, esa cultura electoral yo siento que ha ido cambiando y por eso sostengo que soy optimista con el tema. Yo creo que en la República Dominicana poco a poco ha ido granjeándose el criterio de que la elección de un candidato a diputado, a senador, a regidor, a presidente, si bien conlleva algunos compromisos, no está supeditado a la satisfacción de las necesidades individuales de cada uno. No estoy diciendo que eso no sucede en la actualidad. No digo que no sucedía hace pocos años y no digo que va a dejar de suceder a partir del año que viene. Lo que yo he notado es que sí hay un cambio de manera positiva en torno a este tema porque ha habido una mayor concientización de lo que implica la actividad de un político y la actividad de un funcionario de un cargo electivo. ¿Y de qué manera de ese tipo? ¿De qué manera va a erradicar esa forma de pensar Francisco desde el Congreso? A mí lo que me parece es que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo y tenemos que seguir instruyendo
tenemos que seguir explicando, tenemos con nuestras actuaciones que evitar promover ese tipo de actividades que generan una idea colectiva. Hay un imaginario colectivo que entiende cuando un diputado, cuando un senador incurre en este tipo de actuaciones, que eso es una actuación normal y que todos lo pueden hacer. Entonces yo creo que hay cosas que tenemos que promover y hay otras que tenemos que evitar. Y no hay otra manera de diseminar un poco de ese criterio más institucional de lo que es un diputado o un senador, por ejemplo, que nosotros mismos con nuestras conductas y ejemplos, actuando conforme a lo que deberíamos hacer según la ética y según lo que manda el manual del buen político. Tú sabes, Jessy, que en ese mismo, y perdóname que interrumpa, en ese mismo tenor hay una realidad latente. Esa cultura que por tantos años ha vivido la República Dominicana y que vive gran parte de Latinoamérica, es una cultura que si nosotros, que somos, vamos a decir, las caras nuevas de la política, nuevas en el sentido aspiracional, empezamos a imitar cómo han sido las candidaturas anteriores a nosotros, no todas, pero la gran mayoría. Lamentablemente, el cambio de cultura no va a cambiar, va a ser lo mismo. Entonces, hoy tú tienes 3 candidatos de 3 partidos diferentes, que independientemente de que vamos en vehículos diferentes, tenemos un compromiso generacional que está claro. Inclusive, cuando hemos hablado de las propuestas, hay muchas propuestas que son similares, que el día de mañana posiblemente la podamos impulsar juntos. Entonces, si nosotros que pertenecemos a partidos diferentes pero tenemos una visión similar, actuamos como ha actuado la mayoría de la clase política al día de hoy, nosotros somos los primeros que estamos dando ese mal ejemplo que dice Francisco Guillén. Nosotros somos los autores de cambiar eso, para dejarle una mejor política a los que nos van a preceder. El tema de legisladores que han aprobado, que han firmado y que luego tienen que echarse para atrás. Sí. Y asimismo he visto entrevistas de aspirantes y hasta candidatos en otros periodos para comicios, que dicen que cuando, a diputado, que cuando lleguen al Congreso van a corregir el asfalto. Lo dicen los mismos candidatos y aspirantes. Esperemos que, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero yo quiero que uno de ustedes me responda cuál realmente es la función de un diputado. Uno solo de ustedes, el que decida. Bueno, las facultades que señala y las obligaciones que también señala la Constitución de la República Dominicana es legislar, representar y fiscalizar. En el ámbito de legislar, digamos, es la iniciativa que tiene el diputado, el congresista, de poder someter ante la Cámara por la cual sea representante, ya sea de diputados o de senador, algún proyecto de ley que evidentemente impacte a algún sector nacional o algún colectivo, digamos, del país, en sentido general me refiero. En el caso de representar, el diputado, la diputada o el senador, hay que recordar que es elegido por el voto directo de los ciudadanos. Ese diputado o congresista en sentido general debe asumir las causas de la demarcación que está representando, que es lo que hablábamos anteriormente. Y en el caso de fiscalizar, es el rol de supervisión que tiene un congresista sobre todo el Estado, inclusive sobre los órganos extrapoder señalados en la Constitución de la República. Hay algo importante que mencionar aquí, y es que muchas veces vemos, no solamente precandidatos o candidatos, sino a diputados actuales, entrando en temas que uno entiende que no son propiamente legislativos. Temas, por ejemplo, que tienen que ver con servicios públicos o actividades de carácter administrativa, asfalto, permisos, temas medioambientales, digamos, desde la óptica de cómo lo ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente como órgano regulador. Pero hay que recordar también que dentro de ese ámbito o esfera del deber de representación que tienen los legisladores, diputados y senadores, esos temas que a veces se tocan y uno entiende que están desnaturalizando la función del legislador, hay que tener un poco de cuidado porque a veces rayan una frontera, pero realmente sí están ejerciendo una labor de representación. Claro. Cuando un legislador le exige al Poder Ejecutivo
que intervenga en su provincia, en su municipio, en su demarcación, en la demarcación que representa, para que reparen un puente, para que asfalten unas calles, para que diseñen un plan, digamos, para... Pero se convierten en mediadores. Por supuesto, en representantes. Bueno, es que un representante muchas veces es un gestor de soluciones también, claro, que es lo claro. que señala. Y eso es bueno pero tenerlo la forma en que yo se lo presente. estoy planteando a ustedes son esos perfiles que sí van a prometer que van a corregir un asfalto. Y yo creo que todos los que estamos aquí sentados lo sabemos. Sí, sabemos a lo que te refieres, sabemos claro. que el legislador puede servir como mediador para lograr esas soluciones perfectamente, pero hay quienes dicen que van a resolver ese tema. Eso es importante resaltarlo ahí. En el caso de Liz, me gustaría que me respondieras cuáles son los desafíos más importantes que comprende la oposición a una diputación. Mira, en el caso particular mío, es precisamente ¿cómo lo decimos bonito? Yo creo que a una diputación o a cualquier cargo electivo, porque ya hoy por hoy aspirar a regidor es lo mismo que aspirar a diputado. Esa es la realidad. Tú vas por un voto directo, que al final eliges un voto que tú tienes que tratar de enganchar con ellos. Lo más difícil de esto es la competencia que no es igualitaria. Y te lo digo yo, que pertenezco a un partido que está hoy en el gobierno, un partido que de manera muy particular, y creo que así lo ve la gente, ha sido un partido honesto. Pero cuando no hay igualdad de condiciones en la competencia... Él miró para el otro lado cuando tú dijiste eso. No me hagas decirle el apodo que le digo a Francisco. Iñe, ¿por qué tú miraste para el otro lado? La pregunta es retórica. ¿Respondo en serio? Claro. Porque no ha sido un gobierno caracterizado por la honestidad. Eso es una consigna de campaña. Yo entiendo que Liz defienda su gobierno, defienda la obra de gestión, pero no es verdad que ha sido honesto. Salieron 14 auditorías nuevas de la Contraloría que revelan irregularidades en muchísimas instituciones. Pero parte de la honestidad es precisamente que por primera vez en la República Dominicana un partido en el gobierno está sacando auditorías que nunca se había visto. Eso te da honestidad. No, es que hay eso una no se ve en el intención de gobierno honestidad. Eso no es real. Eso no es real. Porque la Contraloría está reconociendo que en su labor de control preventivo falló. Y luego de haber fallado la Contraloría, las instituciones emitieron los cheques que emitieron a favor de quienes los emitieron a raíz de contratos o contrataciones irregulares. Hay empleados aprobadas previamente por la Contraloría. Por la propia Contraloría. Claro. Entonces, el propio órgano de control está reconociendo públicamente que ha cometido irregularidades una institución a que ellos están llamados a vigilar y a controlar. Entonces, no hubo control previo, se cometieron las irregularidades y luego ellos la publican para decir que son subsanables y que no pasa nada. Lo que sí es una realidad es que yo, que tengo 35 años hoy, y que anteriormente no quería saber de la política, precisamente esa por la pudredumbre que es la percepción de mucha gente de lo que es estar en política. Hoy yo tengo otra percepción completamente diferente de la misma. Y ver ese tipo de acciones por un gobierno, para mí es una muestra de honestidad. Y para mí no solamente, cuando tú haces una medición real y le preguntas al pueblo dominicano si categoriza al presidente de la República, si es honesto o no es honesto, paradójicamente tiene más del 60% y está por encima de todos los otros candidatos. Ahí tengo que disentir, Jessy, brevemente, Sí. de Liz, porque eso ocurre porque este gobierno ha tenido una oposición medianamente responsable que no cataloga día tras día de ladrón al presidente de la República, que no cataloga día tras día de delincuente al presidente de la República. ¿Y eso pasaba antes? Claro que sí, y hay que decirlo. Sus Yo no compañeros. condiciono mis argumentos al pasado, pero hay que reconocer que el PRM fue un opositor extraordinariamente irresponsable sobre el trato, sobre el uso de adjetivos calificativos que le daba a los presidentes de la República del momento y a sus funcionarios. Qué bueno que Liz, que es la que está en el gobierno, que es la representación del oficialismo, tiene tanta receptividad por parte... 100%. Toda la vida la he tenido y la voy a mantener. Mira, esa es la democracia. Sí, yo sé que sí, puedo dar fe de eso. Mira, Jessy, lo que pasa es lo siguiente, yo voy a acompañar el comentario de Yuri diciendo lo siguiente. El PRM, cuando era oposición, mantuvo un discurso de polarización política donde separaba
corruptos y honestos. Eran unas botellas, eran unos ladrones, eran unos corruptos. Sin embargo, Come cheques. ¿Eso es verdad o es mentira? sin embargo, no, eso es mentira, porque en la administración pública durante esos 16 años, mucha gente honesta, mucha gente con alto sentido de la ética trabajó para nuestro país. Pero y hubo hoy, corruptos. y hoy, ¿Hubo corruptos? Pregunto, o sea, estoy preguntando Eso- porque pero si como hago lo sé- discúlpame ahí, Yuri, si sincronizo lo que ustedes me están diciendo, Liz habla de que en este momento que la Contraloría esté haciendo este tipo de acciones, habla de transparencia porque lo está haciendo dentro de su propio gobierno. Sin embargo, hemos visto diferentes casos que han salido a la luz Claro. de los 20 años del Partido de la Liberación Dominicana, luego de salir del gobierno. Entonces, estamos hablando de diferentes modalidades y al final estamos cayendo en lo mismo. Lo que pasa es, Jessica, hay que ver la corrupción como un mal social y no como el mal particular de una organización política, eclesiástica o académica. Tú lo atribuyes a figuras políticas, no al partido. No, lo atribuyo a una condición sociológica. Porque esta es una sociedad en la que la gente le importa muy poco llevarse el semáforo en rojo. Es un acto de corrupción. Sí, claro. Y pasarse adelante en una Y pasarse fila, adelante en una claro. fila es un acto de corrupción. Lo que sí hay algo que yo quiero adicionar. Y digamos, utilizar la influencia, etcétera. Entonces, lo primero es ver la corrupción como una actividad sociológica que en algunos aspectos caracteriza parte de esta sociedad. Por lo que nosotros no podemos decir, ni Fran, ni yo, ni Liz, que en ninguno de los gobiernos de nosotros no habían corruptos, porque pero ahí quiero... ni que habían personas que reñían con la ley. Yo quiero Pero cerrar, reitero cerrar mi pregunta. participación con este tema. ¿Hay perfiles corruptos o hay partidos corruptos? No, hay personas Individuos, corruptas, individuos, no partidos. individuos. Y aquí quiero empalmar con Yuri para concluir esta idea. En el PLD había mucha gente seria trabajando para cuando estaba en el tren gubernamental, Sí, había mucha muchos. gente seria cuando estaba trabajando para el Estado Dominicano y para la sociedad. Hoy en el gobierno del PRM hay gente dedicada, seria y preparada trabajando para nuestro país. Ahora, el problema que particularmente yo tengo como ciudadano antes que como político con lo que está pasando hoy con el PRM es que ahora que está empezando una campaña quieren volver a reenganchar con el discurso polarizante de ustedes son los corruptos, los del pasado, nosotros somos los honestos, los del presente. Y eso no es cierto, eso es una manipulación vulgar que se está utilizando de manera estratégica para que la gente piense que los buenos están aquí, los malos están allá, y eso no ha dado resultado positivo en ningún país donde se ha implementado. Lo bueno que tú haces no es que sean todos, porque ahí quiero cerrar mi participación en este tema diciendo, particularmente yo fui vocera de la campaña del presidente Luis Abinader, fui vocera del cambio. Y yo los invito a ustedes, porque generalizar no es bueno, a que me busquen un solo clip o un solo espacio donde de manera particular, como vocera del presidente, yo generalicé hablando del Partido de la Liberación Dominicana o del expresidente Leonel Fernández. Yo creo que hablar de honestidad, hablar de transparencia... Pero ese es tu caso porque eres una persona decente. Es precisamente un reflejo de lo que estamos señalando. Igual ustedes están reflejando, generalizando al PRM. Entonces yo creo que el Pero discurso... es que lo dijo el propio presidente de la República. De lado y lado. Él habló por el PRM completo, lo de dijo lado el propio, y lado. lo dijo el Entonces, propio Luis Abinader. pero si a eso no vamos... ¿Qué puede pensar una sociedad donde los hermanos de un presidente en funciones son los primeros que tienen ahora mismo casos abiertos en una procuraduría? Bueno, como futuros legisladores nosotros debemos siempre esperar que los tribunales emitan una sentencia Por eso dije condenatoria. que tienen casos abiertos. Yo dije que le cantaron que tienen Ahora, casos me gustaría abiertos. preguntarles O sea, en ese sentido, ¿cómo entienden ustedes que manejan los partidos este tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque en el caso particular del Partido de la Liberación Dominicana, Yuri, se le ha adjudicado como un partido corrupto, producto de todo el escenario que se dio en las pasadas elecciones y los 20 años y demás. Y han pasado por aquí, por tras el reloj, diferentes perfiles de ese partido y les he preguntado cómo gestionar este tipo de crisis para que no se adjudique al partido el tema de la corrupción, sino a las personas que fueron corruptas. Porque yo estoy de acuerdo con ustedes. En todos los partidos hay corruptos y hay quienes van a trabajar y trabajan con la ley, por la ley. Mira, del Partido de la Liberación Dominicana, de 1.200 miembros que tiene el Comité Central, solamente 6 miembros del Comité Central han sido procesados ante la justicia. Solamente 6, tú dices. 6 miembros del Comité Central.
Yo no te estoy diciendo que hayan otras personas que no hayan sido procesadas, pero el 6 de 1.200 no es ni siquiera el 0.05. Pero debería de ser ese 0, 1.200. Yuri. No, es que yo te dije a ti ahorita que en la única condición en la que los seres humanos somos idénticos es en nuestra condición de imperfectos. Tú siempre vas a encontrar margen de error en las organizaciones políticas, Pero es en la iglesia, imperfección, en las Yuri, academias. No es en cuanto a gestión, es imperfección. Como seres humanos podemos ser Particulares. imperfectos, pero en cuanto a una gestión. Pero es que no todos los seres humanos tienen la misma calidad ética y moral, Jesse. Ahora, yo como nueva generación política tengo un compromiso estricto con el régimen de consecuencias. Ahora, de igual manera, estoy estrictamente en desacuerdo con la mediatización de la justicia, porque genera desconfianza en las administraciones judiciales por parte de la ciudadanía. Entonces, luego de que haya una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, yo te puedo decir a ti, bueno, mira, los partidos tienen que suspender o separar de sus filas a esa persona, porque la justicia demostró su culpabilidad. ¿Qué piensa Liz de la mediatización de la justicia? Yo creo que eso es algo que lo hacen todos los gobiernos, comenzando con el gobierno del cual salimos, el PLD. O le hago un cuento que todo el mundo conoce. ¿Qué pasó en el caso Odebrecht, por ejemplo? ¿Cómo se mediatizó eso? Pero ¿quiénes estaban en el gobierno? Siendo ¿Quién objetivo, era el procurador? No, siendo objetivo, que lo hayan hecho otros y que lo haga no significa que esté pero bien. Perfecto, pero entonces yo creo que no es una crítica que muchos pueden tomar como voz de lanza, ya que desde el partido de donde milita, por ejemplo en el caso tuyo, Sí. que es el partido donde tú militas, que tiene muchos buenos y muchos malos, como todos los partidos, por eso yo se lo tengo claro. Aquí nosotros tenemos buenísimo y malísimo también. Ahora, no creo que sea el mejor discurso para una figura como tú, que es una figura fresca, que hables de la mediatización donde tu partido fue el que inició con mediatizar cosas. Yo no estoy de acuerdo. Eso ha sido un mal histórico dentro del ejercicio político dominicano que nosotros como nueva generación tenemos que transformarlos. Por eso yo digo, cuando estoy en contra de la mediatización de la justicia, es del actual, es del anterior, pero es de la vieja. Es bueno que claro que hablas sí. de una forma como No, para nada, para eso es algo nada. que se está viendo desde hace mucho tiempo. No, para ¿Qué nada. cree? Sí me gustaría agregar, y voy a tomar punto de partida donde estaba Liz, que nosotros como políticos jóvenes y como candidatos o precandidatos, sí, claro, como candidatos de nuestros partidos, por supuesto que sí, Candidatos. decretado. Nosotros como políticos jóvenes, y ayer yo lo decía en una actividad con jóvenes que están incursionando en política, no podemos ni tenemos por qué cargar con mochilas que no son nuestras. Claro. Nosotros somos militantes de organizaciones políticas, nosotros estamos construyendo en el contexto de organizaciones políticas, que en mi caso, y sé que es el caso de ustedes con respecto a las suyas, es de manera militar, como si fuera un sacerdocio. Ahora, por más defensor que uno sea de nuestra organización y de los demás miembros que militan junto con nosotros no tenemos la obligación ni el deber de cargar mochilas que no son nuestras. No cargar mochilas que no son mías como político implica no aceptar que un candidato de un partido distinto al mío, así sea el presidente de la República, diga que los que están con él son los honestos y los demás están en la opacidad. Eso yo no lo acepto. Por eso digo, y por eso les hago la pregunta de cómo valoran ustedes que se adjudique el tema de la corrupción a un partido político, porque si bien es cierto que ustedes no tienen que cargar con la mochila del pasado de esos partidos, ustedes están siendo parte de esos partidos. Y si son parte de esos partidos es porque ustedes van están sincronizados con los ideales de ese partido. Entonces ahí viene mi pregunta otra vez, que siento que no quedó respondida. ¿Cómo deben manejar los partidos políticos de nuestro país el tema de la corrupción para que se adjudique a personas y no a la institución política? Mira, Jessy, es que nosotros en política no podemos utilizar como mazo electorero las acusaciones generalizadas. Los partidos que tienen que hacer, digamos, abocarse al espíritu de la justicia. Claro. Y empezar a trabajar eso como comunicacionalmente hablando. Definitivamente. También, para que la gente empiece a desconectarlo. ¿Qué piensas tú, Liz? Mira, yo siempre he sido muy clara en que voy muy de la mano con eso que dijo de cargar las mochilas. Nosotros como políticos nuevos cargamos mochilas viejas. Ahora bien, mantengo mi comentario para mí. Este gobierno ha sido un gobierno que ha demostrado honestidad
Y lo repito, Yuri, lo voy a seguir defendiendo porque creo en eso, porque es lo que yo he visto. Yo hablo en base a mis conocimientos. Quizás tú hablarme del año 2000, que el expresidente Hipólito Mejía fue quien gobernaba en ese entonces. Yo muy pocas cosas te voy a hablar de eso, porque no tengo los conocimientos vastos. Ahora, a partir de lo que yo entré en política en el año 2018, el reflejo que yo he visto ha sido de intención, de institucionalidad, de transparencia y de honestidad. Y bajo esos tres pilares que lleva el presidente de la República, Luis Abinader, es bajo esos tres pilares que yo me he mantenido y son los ideales que yo vendo hoy como política. Yo creo en que nosotros como políticos jóvenes tenemos que apostar a eso, sea del Partido de la Liberación Dominicana, sea de la Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, o del Partido Revolucionario Moderno, cada uno desde sus vehículos particulares. Ahora bien, nosotros que vamos a ser posibles diputados a partir del año que viene, sí, parte fundamental de la fiscalización es fiscalizar a los que están, pero también a los que fueron. Fiscalizarlo de verdad. Yo estoy de acuerdo, aquí criticaron mucho, el PRM criticó mucho la interpelación que solicitaron en meses anteriores a diferentes funcionarios. Nosotros no podemos criticar eso. Eso está bien. Aquí hay que interpelar a los funcionarios que no estén funcionando. Porque funcionario es que funcione. Y el que no funciona, como parte de esa representación, claro, sea del oficialismo o no, a mí me van a tener en primera fila, siendo partícipe de fiscalizar a los incumbentes que no estén haciendo su trabajo. En el caso tuyo, Francisco. Mira, yo reitero lo que vengo diciendo. Yo creo que es fundamental que los partidos políticos mantengan su posición institucional. Ninguno de los partidos en los que nosotros militamos, ningún partido político del sistema en la República Dominicana, de ninguna manera promueve actos de corrupción, porque no serían sino pandillas y asociaciones de malhechores donde la gente se reúne para el desfalco y para los hechos dañinos en contra del patrimonio público, por ejemplo. O sea, digamos, llevándolo al extremo. Yo creo que hemos avanzado en materia de transparencia. Yo creo que en gran medida se ha avanzado por los 16 años de gobierno. Y no hablo solamente de los 3 del gobierno actual. Y no solamente hablo de los 16 años de gobierno, hablando de los 2 presidentes que estuvieron. Estoy hablando de la labor legislativa que se hizo en ese momento para poder fortalecer el entramado de Contraloría Pública, de Cámara de Cuentas, para poder fortalecer los mecanismos de persecución, para poder establecer un régimen de función pública, de sistema de administración financiera del Estado, de crédito público. Todos esos temas, tesorería nacional, son temas fundamentales que vinieron a fortalecer lo que algunos amigos cuando llegaron al gobierno recientemente decían, no, pero es que este Estado está más complejo que nunca, esto no era así cuando salimos en el 2004. Sí, por supuesto que lo es, por supuesto que lo es. Es un Estado mucho más complejo porque hay más controles y más burocracia para cuidar lo que es de todos. Yo entiendo que lo que se debe promover ahora es una cultura de cumplimiento de la ley, que nosotros como oposición y posteriormente como diputados tenemos la sagrada misión de conservar un ojo visor para poder controlar, supervisar, verificar y, por supuesto, denunciar cuando las cosas no estén funcionando bien. Y el Partido Revolucionario Dominicano siempre se caracterizó, con su líder José Francisco Peña Gómez, de ser un partido de masas, un partido de la base del pueblo. Sin embargo, esa gran masa de PRDistas que se fueron a conformar el PRM lograron posicionar un candidato presidencial que llegó en el 2020 y no necesariamente se hizo acompañar de la masa del pueblo al gobierno. Y por eso líderes de ese partido, no de otro partido, de ese mismo partido, ha instaurado nombres que creo que son muy apropiados, como el de popicracia. Hay una desconexión muy latente, muy evidente, entre lo que hace el gobierno
y lo que necesita la gente. Por eso vemos un franco deterioro de todos los servicios públicos en la República Dominicana, que no se limita a la energía eléctrica y al agua. También hay que hablar de educación, hay que hablar de seguridad, hay que hablar de transporte y hay que hablar de las vías de comunicación como calles y carreteras. Mejorado, Francisco, y otros temas también. Pero ¿qué tiene que responder Liz en ese sentido? Por ejemplo, en el caso mío, bueno, que lo pongo de ejemplo, en el caso de Carolina Mejía, tú sales a la calle y haces un boca a boca y que será la misma sociedad la que te va a responder el nivel de conexión que se ha podido instaurar aquí en la capital, que es donde yo vivo, donde yo milito y donde yo trabajo. Por eso hablo de ella. Ahora bien, se ha querido vender un discurso de la famosa popicracia. ¿Cómo es que popicracia, verdad? Tú sabes. No, yo no sé. Yo siempre estaba en contra de ese discurso. Sin embargo, yo creo que ese ha sido el gobierno más abierto que hemos tenido en los últimos años en la República Dominicana. Y cuando me refiero de abierto, me refiero a que nosotros tenemos dirigentes, altos dirigentes, o fueron altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, altos dirigentes de la ahora Fuerza del Pueblo, altos dirigentes que no son dirigentes, pero altas personalidades de la sociedad civil, personalidades del PRM, de ahí tanto dicho, del PRM, tanto de los diferentes sectores que hoy pertenecen al tren gubernamental, que hoy son parte del gobierno. Entonces, creo que es un poco mezquino decir que solamente ha sido un gobierno para los popis, donde hemos abordado a todos los sectores, porque el gobierno o los gobiernos no deberían ser único y exclusivamente para un partido político. Los gobiernos deben ser para las personas que tienen las capacidades de poder construir para generar una mejor sociedad. Y eso es lo que ha hecho este gobierno. Si eso es popicracia. Ok, pues, antes de pasar amén. con tu respuesta, ¿ha sido cuestionado eso, Liz, de que se haya nombrado en el Estado a esas personalidades de la sociedad civil que... Y de otros partidos también? Sí, definitivamente esa parte. Pero la parte de la sociedad civil ha sido muy cuestionada. ¿Cuál es tu valoración? Pero en no ese son sentido? parte de la sociedad. Esa es la única pregunta que yo le hago a quien desmerita. No son parte de la sociedad. O los partidos políticos, única y exclusivamente de llegar al gobierno, al poder, puede trabajar en el tren gubernamental militantes del partido. Porque que yo sepa, los gobiernos deben de trabajar para una mejor sociedad. ¿Y quiénes mejores que la misma sociedad sean parte del tren gubernamental? A mí me complace ser un político que no le miente a su electorado. Y en la política uno tiene que evaluar al político no por lo que dice, sino por lo que hace. Las manifestaciones de promesa del PRM, si usted busca su programa de gobierno, tú vas a ir tachando poquito a poquito. Esto no va, esto no ha sido, esto no ha sido, esto no ha sido. Para mí esa es la mayor expresión de la incoherencia que ha tenido este gobierno. Nacer de un partido de base social y hoy practicar, por ejemplo, un modelo económico neoliberal que ha fracasado porque ahí está diciendo el Banco Central que empezó el año que íbamos a crecer un 4.7, ahora nada más vamos a crecer un 3. Y está proyectando ahora un 2.7. Pero piensa en la inflación también, Yuri. La inflación, muy mal. Pero el tema es, cuando yo dije que soy un político que no le miente a la gente, es que sí mintieron cuando aprobaron en el Congreso de la República una ley de tasa cero para supuestamente reducir los costos de la canasta básica familiar. ¿Tuvo efecto? ¿O fue simplemente un apoyo a importadores vinculados al gobierno, como advirtió la oposición? ¿Tienes algo que decir, Liz, en ese sentido? En ese sentido, yo lo primero que creo que la respuesta se desvirtuó completamente a la pregunta que te hicieron. 100%. Pero en ese sentido, yo creo que para el momento donde se aprobó... ¿Por qué tú crees? ¿Tú crees en el momento que se aprobó la tasa cero, había una realidad totalmente distinta a la realidad de hoy. Y en ese momento, si nos vamos a los números de estadísticas de ese momento, de la aprobación, que me parece que fue en el año 2021 a principio, ¿verdad? El 2021, sí, fue en el 2021. En ese momento, real y efectivamente, la aprobación de esa tasa cero sí fue para poder mitigar levemente la inflación que había a raíz de la guerra de Ucrania. Sin embargo, eso no puede ser hoy parámetro. ¿Que no ocurrió? No ocurrió. No ocurrió.
Perdón. A pesar de que la inflación ha cedido en su velocidad, nosotros vamos a tener una inflación interanual que ha señalado el Banco Central en más de un 5%. El tema está en que esa tasa cero procuraba reducir los precios de los productos que conforman la canasta básica familiar, y los precios se han mantenido en el mismo nivel. Mitigó los precios porque precisamente eso... En el mismo nivel. Ha desacelerado el incremento de los precios, si no vamos a el desarrollo de la economía, pero no quiere decir que los haya reducido. Pero si no vamos a la estadística, precisamente de eso que comentas, cuando ves la tasa de inflación de la República Dominicana y la comparas con Latinoamérica, tan mal parece que no fue. Es que el problema no es que se hayan reducido los precios solamente. Hay diferentes modalidades para reducir los precios de la canasta básica. El hecho de haber aprobado la ley de tasa cero, de la cual ya muchos de los artículos que estaban ahí eran tasa cero porque son de primera necesidad, de modo que no significaba nada que estuvieran en esa ley, lo que provocó es que la disminución o la desaceleración del aumento de los precios fuera a causa de la importación de productos y no fomentando la producción nacional. Correcto. Lo que provocó a su vez que se dejaran de sembrar miles de tareas de arroz, miles de tareas de yuca, miles de tareas de tomate, de ajo, de plátano, que los productores de pollo quebraran en Moca y que los productores de cerdo estuvieran al grito. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de importar productos para que la gente coma más barato o de importar materia prima para que los productos que se producen en República Dominicana se vendan más barato y además los productores no quiebren, pues yo creo que la decisión que debía tomar el gobierno debía estar inclinada a preservar la producción local, no a fomentar la producción de otros países. A fomentar la competencia a través de la importación con la producción local. Lo que genera un descenso en el poder adquisitivo que tiene la gente. Pero hay que reconocer, Yuri, que eso fue al principio del gobierno y hoy ellos son un poco menos inexpertos que al principio. Ya aprendieron la lección. ¿Y por qué les no promover la producción local y aprobar la tasa cero? Pero volvemos a lo mismo. Cuando nos vamos a las mediciones de Latinoamérica completa, la República Dominicana se mantiene en buenos lugares a nivel de inflación, pero bien buenos a favor de la gente. La República Dominicana, y salieron los datos durante esta semana, la República Dominicana va a ser el país de Centroamérica que menos crezca. Que menos crezca económicamente por primera vez en más de 17 años. Pero perdón. No, pero hemos sido referentes también, Yuri. Pero que menos crezca económicamente. Esos son los datos que dio el Banco Central, no soy yo que lo estoy diciendo. Mira, tú sabes que ahí ya en apoyo a Alice tenemos 2 años siendo referente en crecimiento económico, pero eso ha descendido completamente. Yo tengo ahí como siempre lo he tenido, no ahora que soy política, sino desde antes, el tema del crecimiento. ¿Qué tan real son los crecimientos en la República Dominicana? Bueno, que crecimiento no es igual a desarrollo. Exactamente. Sí, eso, claro. Entonces, a veces, quizá, de muy manera particular, no te lo dice la política ni la oficialista, tenemos que sopesar qué es mejor, crecer económicamente o que se desarrolle el país. Bueno, pero para que se desarrolle tenemos que crecer. No primero. Necesariamente, porque duramos mucho tiempo en crecimiento y el franco desarrollo no se veía. El desarrollo toma un tiempo en mostrar resultados. Claro, pero se descendió la pobreza a la mitad. Porque hay muchos temas todavía, y discúlpenme. Hablemos de sus líderes. Y antes de preguntar sobre Luis Abinader, Leonel Fernández, a mí me gustaría saber si Abel Martínez es tu líder. Abel Martínez es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana y lidera la boleta de nuestro partido de cara a las próximas elecciones en el 2024. ¿Por qué la elección, te voy a llevar suave ahí, lo voy a dejar ahí, para que no te quejes? ¿Por qué la elección del partido al que ustedes pertenecen? Guille, no te rías, por favor, que yo quiero tratar de mantenerme. ¿Por qué la elección de esos partidos a los que ustedes representan en este momento como aspirantes? ¿Qué ustedes admiran de esos líderes políticos y qué ustedes podrían emular de esos líderes políticos de sus respectivos partidos? Guillem, por favor. Bueno, yo no elegí entrar a la Fuerza del Pueblo. Yo participé del proceso de construcción de la Fuerza del Pueblo, de modo que yo como miembro fundador no fue que un día decidí, me quiero ir a ese partido, sino que yo participé de esa creación de esa organización política. Partido como tal? En ese momento, la principal razón que me llevó a participar de ese proceso fue la esencia misma del nacimiento del partido, la defensa de la Constitución Dominicana.
Creo que nosotros como dominicanos tenemos que fomentar la cultura del respeto a la legalidad, la cultura del respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. Y eso solamente se puede hacer cuando nosotros vivimos la cultura de la Constitución de manera activa. Evidentemente esto teóricamente suena de una manera, la forma de vivirlo es otra. Hubo un conflicto en un partido político que generó el desmembramiento y la creación de la Fuerza del Pueblo. En ese proceso yo me integro y no tuve ninguna duda desde que vi la participación tan activa que me dieron en ese momento en los procesos judiciales que llevamos, en la creación de los reglamentos, en la conformación de las estructuras partidarias, que ese se iba a convertir en un partido, el partido más joven del sistema en ese momento, se iba a convertir en un partido donde verdaderamente había oportunidades para los jóvenes, porque ya se me estaba dando, sin que el partido existiera, la posibilidad de participar activa e intensamente. Se conformó el partido, llegaron las elecciones del año 2020, pude participar incluso en la elaboración del plan de gobierno del presidente Leonel Fernández, pude coordinar el plan de gobierno municipal de Johnny Ventura, Dios lo tenga en gloria, y a partir de ese momento, todo lo que ha ocurrido en mi organización política, no solamente conmigo, sino con otros jóvenes y con las mujeres, me ha demostrado que es un partido muy inclusivo, que es un partido donde hay oportunidades reales de participación, y todo eso ha venido acompañado de la visión del presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández. ¿Qué tú emularías del doctor Leonel Fernández? Su prudencia y su sentido democrático. Emular, me refiero. Bueno, admiro su prudencia y su sentido democrático, y obviamente emular implica, digamos, un proceso en mi actuación, en mi conducta política a lo largo de mi vida política, y me gustaría que en todos esos procesos, por ejemplo, siendo candidato a diputado, cuando llegue a ser diputado, y más adelante con lo que la vida me depare y el trabajo político, me gustaría emular esa actitud de él, ese comportamiento de que todas sus acciones siempre son tendentes a garantizar la democracia, a luchar por la democracia, digamos, a vivir la Constitución de manera activa, de manera dinámica, pero con un sentido democrático de lo que eso significa, porque creo que el valor supremo y más importante que tenemos en nuestro país, y a veces el menos valorado, el menos apreciado, es la democracia constante que hemos vivido en los últimos 50 años. Liz, en tu caso, ¿qué es lo que más admiras del presidente Luis Abinader y qué emularías tú? Y ahí te introduzco también lo siguiente de algo que dijo Guillén. Él dice que parte de lo que admira él del partido Fuerza del Pueblo es que se circunscribe a la Constitución Dominicana, ese respeto por la Constitución Dominicana. ¿Cuál es tu posición en ese sentido, sobre todo con perfiles políticos de ese partido político? Bueno, respondiéndote lo último primero. Yo creo que la Fuerza del Pueblo tiene un presidente que es muy democrático y que día tras día demuestra lo democrático que él es como líder de ese partido, ¿eh? Día tras día. Y en el caso particular mío, ahora, respondiéndote la primera pregunta, la repito hoy y espero seguir poder repetirlo mañana y al pasar de los años. Yo me siento orgullosa, después de haber tenido acercamiento con la gran mayoría de los partidos políticos de la República Dominicana, de haberme decidido a empezar a militar directamente en el Partido Revolucionario Moderno, porque es un partido que hoy yo soy un reflejo y un ejemplo de la oportunidad que les da a las personas de militar en él, de poder adquirir puestos de toma de decisión sin importar el tiempo en el cual uno tenga de trayectoria política. Al presidente de la República, cuando lo conocí en el año 2018, al hoy presidente, en aquel momento precandidato, la visión que tenía de Estado, su capacidad de trabajo de aquel entonces y demostrado hoy como presidente de la República, y sobre todo la intención de transparencia, honestidad e institucionalidad para la República Dominicana, en ese momento le compré la idea y hoy por hoy la sigo replicando y me siento orgullosa de ver que hoy nuestro presidente mantiene esas banderas elevadas al día de hoy. En el caso tuyo, Yuri, ¿qué admiras de Abel Martínez y qué emularías? Bueno, yo creo que Abel Martínez ha sido una referencia de eficiencia.
en la gestión tanto legislativa, en la gestión judicial y ahora en la gestión municipal. Cuando se menciona que los santiagueros hoy se sienten orgullosos de ser de Santiago, depende en gran medida de la gestión municipal que ha hecho Abel Martínez en esa ciudad, que se ha catalogado como, digamos, la ciudad referente en materia municipal de la República Dominicana en sentido general. Y creo también que ha sido en su gestión municipal, ha sido un referente de transparencia. Y así lo dice el sistema de municipalidad, que ha colocado a Abel Martínez y al trabajo, sobre todo de la Alcaldía de Santiago, en primer lugar. Desde que él asumió esa alcaldía hasta el sol de hoy, están en primer lugar en niveles de transparencia. Por lo que creo que Abel Martínez es definitivamente un referente de eficiencia y el dominicano busca en sus políticos que les resuelva. ¿Ustedes han recibido respaldo de sus respectivos partidos? Bueno, de manera particular, todavía no es el tiempo de hablar. Nosotros estamos cursando a una precandidatura, la cual tenemos que decir, se está compitiendo con personas del mismo partido. Entonces yo creo que todavía no es el momento de uno hablar de un respaldo directo dentro del partido, porque todo lo que estamos compitiendo hoy pertenecemos al mismo partido. Yuri compite contra adversarios de su mismo partido, al igual que yo y al igual que Francisco Guillén. ¿En el caso tuyo, Francisco? Bueno, al igual que los demás precandidatos, sí nosotros hemos recibido respaldo en el sentido de consejos, orientaciones. Nos han abierto las puertas en los organismos de base y medios de los distintos sectores de aquí del Distrito Nacional. Nosotros nos hemos apoyado en la dirigencia de Fuerza del Pueblo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, y evidentemente los dirigentes van decidiendo a qué precandidato van a apoyar. ¿En tu caso, Yuri? Pues creo que sí, pero sobre todo es sobre la base del esfuerzo y del trabajo. En los partidos de nosotros, que son, digamos, los tres partidos principales del sistema político dominicano, no vayas a creer tú y a creer la gente que los compañeros te apoyan por la linda cara, ¿no? Ni porque uno pueda tener capacidad de presentar propuestas o de estar presente en los medios de comunicación. De hecho, hay que esforzarse bastante con los compañeros para que vean la intención que uno tiene de querer que ellos acompañen a uno, pero de hacerle entender a ellos también la importancia para nosotros de ese acompañamiento, por lo que uno recibe el apoyo en la medida en la que uno también trabaje, en la que uno también se acerque a los compañeros y a las compañeras, y uno pueda, digamos, instaurar una relación que sea de doble vía. Ok, ya para cerrar, chicos, ¿por qué la gente debería votar por ustedes? Aquí me pusieron dos opciones para poder crear la dinámica acá. Una es por consenso y la otra es volver al colegio, jugar piedra, papel o tijera, y que entonces eso defina quién respondería primero. Díganme ustedes cuál modalidad prefieren. Piedra, papel o tijera. Vamos con los tres. Los tres. Sí, vamos con los tres. Se saca un 2 y después hacemos Bueno. un final. Está bien. Piedra, papel y tijera. Empieza Lluvia. No. Ok, siempre Es así, es así. No empiezo yo, ¿no? Sí. Yo gané. Pero, tú quieres ser el último. Exacto, ya soy el último. Ahora Claro, ustedes el que tienen último que... es ventaja. Pues entonces estamos No, pero quédense ustedes dos, Liz, para terminar Ah, la pero dinámica. tenemos que ¿Tú, Francisco? descalificar. Piedra, papel y tijera. Tú eres un tramposo. Vamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel y tijera. Ya, te gané. Eres muy tramposo. Adelante, Liz. Sistema mixto bicameral. Me fui. Señores, mire, básicamente yo no los invito a votar por mí. Yo los invito a que me acompañen en el camino que nos espera estos meses que vienen de seguir haciendo el trabajo que venimos casi 4 años haciendo, escuchando a la gente, conociendo los sectores y sobre todo buscando las soluciones para construir dentro de la demarcación número 1, dentro de nuestra capital. Yo los invito a votar por ustedes, porque votar por ustedes es votar por mí. Muy bien. Adelante, Francisco. Bueno, lo más importante aquí es decir que este proyecto, este deseo de llegar a una diputación con trabajo, con disciplina, está motivado principalmente en la inspiración que queremos ser para otros jóvenes para que se inserten en la actividad política. Ojalá que sea en mi partido, si no, ojalá que sea en otro partido, pero que no dejen de hacerlo.
entren en el debate público, interésense por lo que es de nuestro país, interésense en el proceso de toma de decisiones de las cosas que nos importan a todos. Porque una de las principales cuestiones que nosotros tenemos que promover en este tiempo es creer en lo que dice hecho en República Dominicana. Utilizar la palabra criollo como sinónimo de calidad, como sinónimo de algo que nos enorgullece. Resaltar esa bandera de la identidad dominicana donde sea que vayamos, pero principalmente aquí en nuestro territorio. Yo quiero apostar más por la República Dominicana y en esta ocasión quiero hacerlo desde el Congreso y quisiera hacerlo con ustedes, con el apoyo de ustedes y que nuestras propuestas vengan de la mano de la socialización, de la participación y, por supuesto, de la creación en la que queremos que ustedes sean parte. Adelante, Yuri. Habla un poquito de Plan Hostos dentro de esa conclusión. Bueno, si ustedes desean mi sinceridad, yo aspiro a ser diputado porque definitivamente quiero ser un buen representante. Y yo creo que la gente tiene que dejar de ser objeto para convertirse en sujeto de la toma de decisiones. Tenemos que abandonar esta democracia representativa e introducirnos en una democracia directa en donde realmente los ciudadanos, junto con los legisladores, puedan tomar las decisiones. A través de iniciativas como el Plan Hostos buscamos retornar la moral y cívica a las escuelas, pero sobre todo para poder orientar a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes que condicionan, digamos, la realidad de nuestra sociedad. Por lo que esta es una candidatura definitivamente centrada en las personas. Como ya he dicho, no podemos transformar el colectivo sin transformar al individuo, por lo que la candidatura de Yuri es la representación genuina de la moderación y el diálogo, sabiendo ustedes que tienen en mí la voluntad política y la perseverancia de hacer que las cosas ocurran a través de soluciones que transformen positivamente la vida de ustedes, de la gente. Muchísimas gracias, Yuri, Liz, Francisco. Honrada de poder contar con su presencia, como les decía al principio. Honrada como joven también de saber que jóvenes como ustedes van a estar en el Congreso representándome. Yo creo que la audiencia detrás del telón ha quedado muy clara de cuál es la visión de ustedes, de el conocimiento que tienen de las problemáticas del Distrito Nacional y la determinación que tienen también como jóvenes políticos de transformar desde ese escenario. Me siento muy orgullosa de poder contar con representantes como ustedes. Y a ustedes, amigos detrás del telón, recuerden suscribirse, recuerden también seguir a Yuri, a Liz, a Francisco en sus redes sociales. Hay mucha información, hay un trabajo extraordinario de cómo están manejando esas aspiraciones, lo que tienen para proponer, cuáles son esas legislaciones que ustedes también van a introducir para transformar. Y continúen mirando esta serie especial de Políticos tras el telón.